Muy buenos días amigos, hoy estamos con Carlos Roca Cáceres. Él ha sido constituyente, diputado, en algún momento también candidato por el APRA a la alcaldía de Lima, y hoy día vamos a conversar un poco acerca del partido aprista y de la situación política de los partidos tradicionales en el Perú. Carlos Roca, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la entrevista. Eh, de arranque vamos hablando un poco acerca de cómo fue su relación de usted con el jefe, con Víctor Raúl. Cada vez quedan menos, digamos, apristas que pudieron tener una relación cercana con él, ¿no? Usted sí la tuvo, tengo entendido que desde que estuvo en la FEPUC, ¿no? Que ganó la Federación de Estudiantes. ¿Cómo fue esta relación que tuvo con él? Bueno, yo mantuve una relación filial con Aya de la Torre. Lo conocí cuando tenía 15 años, justamente cuando yo me preparaba para ingresar a la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Me impactó un discurso que él pronunció en el Paseo de la República el 5 de enero de 1962, cuando regresó precisamente de Roma para ser candidato a la presidencia de la República. Después lo seguí muy de cerca en la campaña del 62, 63. El año 64 yo ya era secretario de Cultura del Comando de la Católica y viajé a Italia para seguir mis estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Turín. Fue así como yo me vi con él allá, porque él en esa época estaba, ¿no?, activando mucho, era fellow del St. Catherine College de Oxford, y él venía a Italia, país que la admiraba muchísimo por su arte, la cultura, y entonces nos vimos varias veces en esos años, del 66 hasta el 69, nos vimos en Turín, en Milán, en Roma, y bueno, y ya el año 69, después del golpe de Velasco, él regresó al Perú y se dedicó completamente a la formación de los cuadros jóvenes. Yo también en noviembre del 69 regresé a Italia, me incorporé a su equipo de trabajo que se llamaba el Buró de Conjunciones, que éramos 17 jóvenes que él escogió para que pudiéramos prepararnos para tener la posibilidad de conducir después al partido. En esa época nadie imaginaba que íbamos a llegar a ser buenos parlamentarios. Eh, Nos preparábamos solamente en lo que ahí el autor llamaba el partido escuela, que era la formación doctrinaria, ideológica, y sobre todo nos enseñaba ahí de la Torre a mantener una línea de honestidad, de honradez, de moralidad para el manejo de los asuntos públicos. Claro. Eran épocas en las que también el partido había sido muy perseguido, ¿no? En algún momento con Sánchez Cerro, luego con Ogría, ¿no? Era un momento en el cual el APRA en cierto modo estaba estigmatizado, pero tenía mucho apoyo, recojo popular. Bueno, sí, ahí de la Torre y el partido padecieron largas persecuciones. La dictadura, la tiranía de Sánchez Cerro al principio, del 32 al 33. Después tuvimos del 34 hasta el 45, 11 años que se conocen en la historia del APRA como los años de la gran clandestinidad. Tuvimos 3 años de libertad aparente del 45 al 48 con el Frente Democrático y la presidencia de Bustamante y Rivero, pero después del 48 hasta el 56, 8 años de la dictadura de Odría. Ahí en la Torre en ese periodo estuvo asilado en la Embajada de Colombia. Recuperamos la libertad con Prado el año 56 hasta el 62, cuando hubo, bueno, un año del golpe del general Pérez Godoy, y luego ya el 63 con el gobierno del presidente Belaúnde. El 68 vino el golpe de Velasco y bueno, claro, la situación eh, fue una dictadura que pretendió hacer en el país las reformas sociales por las cuales había luchado el partido durante tanto tiempo. Ujú. Durante esos años, Aya de la Torre estuvo en el Perú y llegamos a la constituyente, donde él fue elegido presidente de la Asamblea. Yo fui miembro de la constituyente y además miembro de la comisión directiva como prosecretario bibliotecario. Por eso mi relación con Aya fue una relación muy estrecha en esos años, sobre todo en los 10 últimos años de su vida aquí en el Perú. Sin embargo, un poco antes, el APRA hace una coalición medio extraña, ¿no? El APRA 1 con la Unión Nacional Agrista. Y digamos, quizás sería el primer momento en el cual se le critica este tema de que se estuvo derechizando un poco, ¿no? Algunos dicen que en los últimos años de Haya, ¿no? Haya como que empezó ya a tirarse para la derecha. ¿Cómo ves esto? No, eso no es exacto porque la coalición APRA 1 fue un acuerdo de tipo parlamentario para poder elegir a los miembros de las directivas tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Ningún partido tenía mayoría propia, ni Acción Popular y la Democracia Cristiana, que estaban en el Poder Ejecutivo, tenían mayoría, tampoco el APRA, tampoco la Unión Nacional Odriguista, que había obtenido una alta votación.
el general Odría, que nos había perseguido durante muchos años, que inclusive, bueno, durante su gobierno fue asesinado Luis Negreiros Vega. Bueno, fue toda una tragedia el enfrentamiento con Odría, pero después, el año 62, Odría sacó la tercera votación con más de 400.000 votos. Y el año 63, claro, tuvo también una importante representación parlamentaria. Nosotros llegamos a un acuerdo estrictamente para elección de las mesas directivas. Cada partido mantenía su doctrina, su ideología, su estructura. No tocamos para nada temas de carácter ideológico. Aquí de lo que se trataba era de darle al Perú la seguridad de que funcionaba el poder legislativo. Por eso, hoy día es normal que partidos políticos de diferente orientación lleguen a acuerdos, ¿no es cierto?, de tipo parlamentario. Hoy día lo vemos en el Congreso Nacional, donde hay una mayoría fujimorista, pero en la mesa directiva inclusive está ahí un aprista, ¿no es cierto?, Mauricio Mulder, ¿no es cierto?, que es un hombre de posiciones bastante avanzadas y radicales dentro del partido, pero que forma parte de la mesa directiva. Eso no quiere decir que en ese periodo del año 63 al 68 el partido ahí de la Torre se hubieran derechizado, sino que simplemente por razón de la circunstancia electoral tuvimos que llegar a un acuerdo con la Unión Nacional Odrista, que tenía una base popular innegable. Los 400.000 votos de Odría no eran 400.000 votos de burgueses, de oligarcas o de plutócratas, era gente del pueblo. Y esto se debía también a la labor que había realizado su esposa, la señora María Delgado de Odría, que era una gran mujer, ¿no?, que tuvo una labor social intensa y que le dio los frutos de la votación para su esposo. Uno puede recordar quizá muchos nombres importantes de esa época, ¿no? Carlos Manuel Cox, Nicanor Mujica, ¿no? De repente Andrés Townsend, el mismo Armando. Sin embargo, ya cuando uno empieza a recorrer un poco más la historia del APRA más adelante, hay, digamos, un pleito, una disputa, famosa disputa entre Andrés y Armando, ¿no? Lo que luego determinó que Armando fuese el candidato del partido para el año 80. ¿Qué pasó exactamente en este periodo que hizo que incluso Andrés saliera del partido, ¿no?, y formara el movimiento de las bases sayistas, si no me equivoco? Bueno, sí, en realidad el APRA tuvo personalidades extraordinarias, ¿no? Al lado de ahí de la torre, como Manuel Seoane, Luis Alberto Sánchez, Carlos Manuel Cos, Luis Heisen, el ilustre chiclayano. Después vino la promoción de la FAJ, de la Federación Aprista Juvenil, que estuvo integrada por hombres de la talla de Armando Villanueva, Andrés Townsend, Nicanor Mujica, Lucho Rodríguez Vildósola, Susana Medrano. Bueno, el año 1980 fue un año difícil porque se venían las elecciones presidenciales y parlamentarias después de la muerte de la Torre. Nosotros tuvimos una altísima votación con Víctor Raúl en la constituyente, ¿no? Él obtuvo la más alta votación preferencial, más de 1 millón de votos, solo lo sostuvo él. El APRA estaba en su mejor momento, pero también en ese mejor momento la Torre partió a la eternidad y nos quedamos en la necesidad de escoger un candidato y por diferentes razones, y quizás no es oportuno recordar, pero la elección en la convención la ganó Armando Villanueva. Andrés Townsend quedó un poco resentido, a malas, con no mucho entusiasmo, aceptó ir a la vicepresidencia con Armando, pero después de la derrota, el año 80, ¿no? Andrés tomó una decisión equivocada. Porque yo le aseguro que si Andrés Townsend se hubiera quedado en el partido, él hubiera sido presidente el año 1985. No tengo la menor duda. Andrés Townsend tenía no solamente las condiciones intelectuales, era un internacionalista, secretario general del Parlamento Latinoamericano, un hombre muy honesto, muy honrado, un hombre probo, pero lamentablemente escogió el camino de irse y desgraciadamente pues no, irse del APRA siempre no da réditos, porque el APRA es una gran familia, es una gran organización. Andrés cometió el error de, quizás presionado por las circunstancias, ¿no?, de irse del partido, fundó un movimiento de bases sayistas que no tuvo mayor acogida en la población, luego terminó al lado de Luis Bedoya, ¿no?, en la fórmula presidencial que perdió. Entonces, creo que Andrés, si se hubiera quedado en el partido, él hubiera sido innegablemente nuestro mejor candidato en las elecciones de 1985 y por sus condiciones personales, intelectuales y morales hubiera hecho un gran gobierno. Bueno, así es la historia, pues a veces la historia no es como uno quisiera que fuera, sino como desgraciadamente o afortunadamente es, ¿no? Siguiendo un poco con la historia,
para el 85 ya ingresa García, ¿no? El primer gobierno de García, que generó muchas expectativas en la población, ¿no? De hecho era una figura joven con un gran poder de convencimiento y al menos sus primeros 3 años de mandato fueron relativamente auspiciosos, ¿no? Ya luego en los últimos 2 años vendría la debacle con el proceso inflacionario, ¿no? La estatización de la banca. ¿Qué hacía Carlos Roca en aquel entonces? Bueno, yo era diputado. Yo fui constituyente el año 78, luego fui diputado electo el año 80 y reelecto el año 85. Así que mi función durante aquellos años del primer gobierno aprista mi función estuvo en el Parlamento. Yo fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y acompañé al presidente García en los más importantes viajes que él realizó a Estados Unidos, en el caso de la intervención en Nueva York ante las Naciones Unidas, o ante la FAO en Roma, o en la cumbre del Movimiento No Alineado en Harare, en Zimbabue. Acompañé a Alan García en ese periodo, que para mí fue un periodo muy importante, porque, bueno, se cometieron errores. Un primer error, creo yo, fue haber lanzado la idea del enfrentamiento con el Fondo Monetario y la Banca Mundial en la tesis del pago de la deuda externa. Yo creo que la idea era buena, pero no era para que la levantara un solo presidente en América Latina. Alan debió más bien convocar a un club de deudores y hablar con los amigos que teníamos en Argentina, con Alfonsín, Jaime Pasamor en Bolivia, Lucinchi en Venezuela, Rodrigo Borges en el Ecuador. Se hubiera podido hacer un gran frente de partidos de la izquierda democrática que estaban en el gobierno para poder enfrentarnos al Fondo Monetario. Desgraciadamente, la tesis de pagar solamente el 10% del valor de las exportaciones es una tesis justa. El Papa, Juan Pablo II, después presentó una tesis similar cuando le dijo a los países ricos no cobren. Claro, no le dijo a los países pobres no paguen, pero era lo mismo. Y nosotros sostuvimos la tesis de pagar solamente el 10% del valor de nuestras exportaciones. Si tú nos compras más harina y pescado, nos compras más cobre, todo lo que nosotros podemos producir, bueno, entonces te podremos pagar mejor. Esa tesis desgraciadamente no prosperó, se nos declaró inelegibles, éramos los parias, nos aislamos del mundo. Y luego el otro tema conflictivo fue el tema de la estatización de la banca, la nacionalización del sistema financiero, que yo la defendí ardorosamente en la Cámara de Diputados, porque nosotros creíamos de que no era posible pues, que los ricos del Perú, los banqueros, sus grandes ganancias no las reinvirtieran en el Perú, sino que fueran a reinvertirlas en el extranjero. Entonces, claro, fue una reacción quizá no muy bien consultada, ¿no? Pero era una posición que nosotros mantuvimos. Ahora, yo creo que el gobierno aprista concluyó el 28 de julio de 1987 con el tema de la banca, porque inmediatamente después fue la campaña terrible de los medios de comunicación, ¿no? Diciendo de que ya estábamos entrando a un periodo pues, de totalitarismo comunista, de negación de las libertades. Ahí surge pues, Vargas Llosa y todo el movimiento Libertad para oponerse a la estatización de la banca. Creo que allí comenzó el gran problema, pero a pesar de eso, y a pesar de la hiperinflación, y a pesar del terrorismo que empezó a ser muy duro contra nosotros, sacaron una altísima votación con Alba Castro, creo. Lucho Alba sacó 22%. O sea, no era pues tampoco un gobierno desastroso, ¿no? Tuvo errores, dificultades, pero sacamos 22%, a poco de Fujimori que sacó creo 23, 24 y Vargas Llosa que sacó creo 25, 26. Quiere decir que con un poco más de esfuerzo nosotros hubiéramos podido entrar a la segunda vuelta y evidentemente Lucho Alba hubiera sido presidente del Perú. Nosotros nos confiamos en Fujimori al principio, hasta votamos por él. Claro, en cierto modo el APRA. Claro, votamos por él, inclusive los compañeros apristas fueron personeros de Fujimori para evitar el shock de Vargas Llosa. Pero Vargas Llosa, Fujimori lo hizo, pero lo hizo violando los derechos fundamentales, desconociendo la Constitución de 1979. Vargas Llosa hubiera hecho lo mismo, pero dentro de la democracia, y además tenía al lado a don Luis Bedoya y a Fernando Belaúnde. Claro. Por lo tanto, yo he conversado con Mario, que es mi amigo, y alguna vez le dije que estoy arrepentido de que no voté por ti, sino voté por Fujimori, creyendo de que no iba a suceder lo que sucedió, y en cambio pues tuvimos pues un periodo muy negro de la historia del Perú, el gobierno más corrupto
que hayamos tenido el que mayor violó los derechos humanos fue pues la dictadura de Fujimori. Pero con el paso ya de los años, usted me imagino es consciente, como muchos más apristas, que mucha gente sufrió, ¿no?, la inclemencia de la inflación durante los últimos años del primer periodo de Alan García. Bueno, sí, obviamente todos, no solamente los no apristas, sino también los apristas. Ajá. Pero eso se pudo manejar mejor. Pero ya cuando los medios de comunicación te satanizan y cuando ya la gente empieza a perder a no creer más en lo que tú ofreces o propones, ya se crea una situación muy, muy difícil. Eso nos pasó. Pero bueno, después Alan García se reivindicó porque regresó al gobierno nuevamente como presidente y creo que el segundo gobierno fue un gobierno con muchos puntos positivos, ¿no? Se redujo la pobreza, se incrementó la inversión extranjera, hubo la posibilidad de desarrollar ciertos sectores de la economía. Creo que con todos los errores el gobierno de García, el segundo gobierno, es un gobierno bueno. Le preguntas a cualquiera y todo el mundo te dice, bueno, que por lo menos con Alan García había las cosas que después con Humala no hubo, o peor ahora con Kuczynski, ¿no? ¿Cuánto ha podido cambiar, digamos, el APRA del 85 al APRA del 2006, ¿no? Me refiero en materia del espectro político en el que uno podría ubicar al partido, ¿no? Un APRA en el 85 que, como bien menciona, se peleó con todo el mundo, se aisló, ¿no?, quizá por postular estas ideas más, digamos, izquierda, de centro izquierda, ¿no? A un APRA del 2006, ¿no?, que impulsó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿no?, que también tuvo sus gruesos hierros, como con el tema del baguazo, ¿no? ¿Cuánto ha podido cambiar en esos 20 años? Bueno, todo partido político evoluciona. No es cuestión de cambiar, sino que la vida misma te va indicando que tienes que ir modificando algunos planteamientos con mayor realismo. Y eso fue lo que sucedió. Yo a veces con este tema dialogo mucho con los compañeros del partido y me dicen, bueno, ¿por qué no imponemos pues la ideología del partido, la ideología de la izquierda democrática, el Estado antiimperialista, la revolución social? Bueno, todo eso va a depender de la votación que obtengas, porque si tú no tienes mayoría en el Parlamento y si tú no tienes mayoría en la base popular, tienes que llegar a acuerdos, entendimientos y alianzas con otras fuerzas políticas democráticas, pero que quizás no son de izquierda democrática, sino que son del centro o de la derecha democrática. No estamos hablando de una derecha fascista, no. Por ponerte un ejemplo, el Partido Popular Cristiano, que se nutre de la doctrina social de la Iglesia, que tiene una serie de planteamientos muy progresistas, pero obviamente, ¿no es cierto?, se sitúa en lo que podríamos llamar un centro derecha democrático. Bueno, se llega a entendimientos con ellos para ciertas cosas, o como se llegó a entendimiento con algunos sectores vinculados a Castañeda, en Lima, etcétera, y que no son partidos de la izquierda democrática, pero bueno, entonces si queremos hacer nuestro planteamiento y nuestro programa, primero hay que trabajar en el seno del pueblo para tener mayoría y luego lograr tener una mayoría en el Parlamento para no tener que recurrir a pactos o alianzas con fuerzas que no están totalmente identificadas con los principios originales nuestros. Creo que esta es una larga tarea. Ahí en la torre decía, al Palacio llega cualquiera, pero hay que llegar primero a la conciencia del pueblo. Y él decía, a la conciencia del pueblo se llega con la luz de una doctrina, con el amor profundo de una causa de justicia y con el ejemplo glorioso del sacrificio. Ahí está la receta. Entonces cuando los compañeros me dicen, compañero, ¿y por qué no hacemos la revolución aprista? Bueno, pues lleguemos a la conciencia del pueblo. Pero cuando tú tienes un 5.8%, no puedes decir pues que tienes la mayoría del país en tus manos. Entonces es un largo trabajo de convencimiento de la ciudadanía y recuperar la credibilidad que hemos perdido, porque yo soy absolutamente consciente, por ser realista, ¿no?, que me gusta más hablar de realismo que de pragmatismo, porque a veces se puede llegar hasta el maquiavelismo de creer que el fin justifica los medios. No, manteniéndonos en una línea popular de izquierda democrática, tú tienes que ir recuperando la fe que no tenemos hoy día por parte del pueblo peruano. Entonces, esto significa sobre todo reafirmar algo que a mí me parece fundamental, la necesidad de una revolución moral, porque nadie discute la doctrina aprista. La doctrina aprista con sus aportes de la nueva tecnología, de la nueva ciencia, muy bien, se pueden adecuar. Yo estoy convencido de que los pensamientos fundamentales de ahí de la Torre están vigentes. Luego la organización aprista existe. Townsend, el ilustre chiclayano, dijo de que en cualquier lugar del Perú, en cualquier villorrio o pueblito, había una comisaría, símbolo del poder coercitivo, había una iglesia, una capilla
y una casita del pueblo. Y si no había una casita del pueblo, la casa de un compañero, donde se reunían por lo menos el 22 de febrero para celebrar la fraternidad. Lo que ahora me preocupa a mí, como nos debe preocupar a todos los peruanos, es que en el Perú hay necesidad de una gran revolución ética, una revolución moral. No quisiera terminar esta entrevista sin preguntarle qué pasó en el 2010, si no me equivoco, con su postulación a la alcaldía de Lima. Se anunció como candidato y a los pocos meses se retiró esa candidatura. Decían que por falta de apoyo popular, no estaba siendo muy bien vista la candidatura. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que ese fue uno de los grandes errores de la comisión política del partido, porque yo fui elegido en una convención. Yo no tenía ningún deseo de ser candidato a la alcaldía de Lima. Los compañeros se preocupaban de que el partido no tuviera un candidato. La comisión política había acordado prácticamente no tener candidato en Lima para apoyar al candidato Curi. Pero todo lo que pasó con... Por eso le digo, el gran error de la comisión política del partido. Entonces, sucedió lo siguiente, que los compañeros dijeron, no, ¿por qué no? Vamos a tener candidato y con nuestra estrella. Y me escogieron a mí, faltando media hora para que se cerrara el plazo, la convención de todos los delegados de Lima me eligieron candidato a la alcaldía de Lima. A partir de entonces hubo una actitud un poco renuente por parte de los dirigentes del partido a aceptar mi candidatura, porque estaba una candidatura que ponía en dificultades el proyecto que ellos tenían de un acuerdo con Curi. Entonces, ¿pero qué sucedió? Bueno, yo empecé la campaña, ¿no? Inclusive tuve una larga conversación y muy importante con el presidente García, donde él me reafirmó su apoyo y la decisión de que mi candidatura continuara. Tuve una discusión muy fuerte con Javier Velázquez, que era el presidente de la comisión política entonces, que él creía que yo no debía de ir a la candidatura de la alcaldía de Lima, sino reservarme para ser parlamentario. Bueno, yo le dije, mira, yo no tengo ningún interés. Ahora, si se reúne nuevamente la convención y me retira, perfecto. Pero que la comisión política retire a un candidato que había sido elegido en una convención no me parecía de ninguna manera aceptable. Sí. Pasó el tiempo y claro, al final, ¿no? 2 meses después, ¿no? Empezaron a sabotear prácticamente mi campaña y me pidieron que renunciara. Yo no renuncié. Ellos llegaron a un acuerdo, parece, con el Jurado Nacional de Elecciones, para que el partido no podía presentar candidatos si es que el partido no autorizaba el uso del símbolo, la estrella. Y como el partido no autorizó el uso de la estrella en la cédula de sufragio, yo aguantaba y aguantaba hasta que imprimieran la cédula, porque yo dije que ya con la cédula impresa, con la estrella, no van a poder retirarme. Pero no, la cédula se imprimió ya después de que retiraron mi candidatura. Yo nunca renuncié, jamás. Yo me mantuve en mi puesto, pero claro, yo soy un aprista disciplinado. El partido decidió retirar mi candidatura, pero eso fue un gravísimo error, porque retiran la candidatura de Roca, tachan a Curi, se quedan sin candidato, y ahí aparece pues Susana Villarán. Susana nunca hubiera sido alcaldesa de Lima, ¿no? Yo les decía a los compañeros, yo no sé si le gana a Lourdes Flores, pero sí salgo segundo y coloco un buen número de regidores. Bueno, así es la historia. Creo que cometieron un grave error, ¿no? Ahí empezó ya lo que podríamos llamar el descenso del partido, y el aprista ya no veía el símbolo, no veía la estrella, ¿no? Empezaron a votar por otros partidos, por otros movimientos, vino la diáspora, ¿no? Y eso es sumamente grave para un partido político. Uno tiene que hacer presencia, no solamente se lanza una candidatura para ganar, también se lanza la candidatura para pelearla. O sea, para estar presente, para que la gente sepa los programas, los planteamientos que uno tiene en beneficio de la ciudad o de la región. Bueno, ahí estamos, ¿no? Y yo soy muy disciplinado y aceptaré siempre lo que mi partido decida. ¿Usted se siente identificado con la célula parlamentaria aprista, con la labor que realiza? O sea, para ser más explícito, ¿no? Es evidente para todos de que en el partido siempre han visto jorgistas cuarentones, ¿no? Como que, digamos... No vamos a llamarlo facciones porque el APRA es uno y no se ha dividido en la historia, pero sí, digamos, hay ciertas corrientes, ¿no? Ahora en el Parlamento es más notorio, ¿no? Quizá de un lado Mauricio con Javier y por el otro lado está Jorge Luciano, ¿no? ¿Usted se siente representado por la célula parlamentaria aprista? Pues mire, yo le voy a decir algo. En el partido los sismos nos han hecho mucho daño. Ahí el autor no aceptaba ni siquiera hablar de ayismo, jamás. Odiaba el término ayismo. Él decía, somos apristas, no somos ayistas. Después ya, con el problema que hubo con Armando y Andrés, los armandistas, los andresistas, que los orejones, los zapatones, bueno,
una torpeza increíble en los años 80. Y posteriormente han surgido otros sismos, ¿no es cierto?, que le han hecho tremendo daño al partido. Ahora, tenemos 5 parlamentarios, ¿no?, que es una representación pues ínfima para lo que fue la célula parlamentaria aprista de otros tiempos, pero claro, ellos tienen que buscar pues formas de entendimiento primero entre ellos. Claro, hay personalidades que pueden de alguna manera entrar en conflicto con otras personalidades, son así, pues desgraciadamente la política está hecha por hombres también, hombres con virtudes y con defectos, con errores y con aciertos. O sea que hoy día, por ejemplo, la célula parlamentaria aprista está presidida por Jorge del Castillo, que es un hombre activo, dinámico, es un hombre conciliador, concertador, es una personalidad muy importante en la vida de los últimos años del partido, porque sabe concertar, reunir, convocar, tiene una gran vocación de diálogo. Jorge es un hombre así, yo diría temperamentalmente es así, como también Mauricio Mulder, que temperamentalmente es pues agresivo, confrontacional, pero fue siempre así. Yo soy amigo de Mauricio desde los años 70, cuando trabajamos en la Universidad Católica. O sea que Mauricio es así. Ahora, es un hombre correcto, es un hombre honesto, nadie puede discutir la honestidad de Mauricio. Tiene su forma, su estilo de comportamiento. Bueno, Elías Rodríguez, claro, es un caso aparte, lo conozco también a Elías durante mucho tiempo, ha sido sumamente cuestionado, él rendirá ante la opinión pública cuenta de sus hechos. Luciana, simpática, agradable, siempre dispuesta a ayudar y apoyar. Y Javier Velázquez, claro, que es el chiclayano que lo tenemos allá en Lima, y que claro, es en ese sentido menos agresivo, un poco más conciliador. ¿Más fujimorista? No lo sé, no creo que haya un aprista fujimorista. Claro, hay búsqueda de entendimientos, inclusive hasta para sobrevivir en el Parlamento, tú tienes que tener presencia en las comisiones, tener alguna presidencia de comisión, porque si no estás anulado. Entonces, claro, tienes que llegar a entendimientos con las fuerzas políticas, ¿no? Sí. Es como que me dijeran, pues, ¿no es cierto?, que Armando Villanueva fue odrista, ¿no?, porque estuvo, ¿no es cierto?, de presidente de la Cámara de Diputados en la época de la coalición con Odría. No, pues, pero a veces los medios de comunicación no saben interpretar bien lo que significa lidiar en un ambiente tan difícil como el Parlamento. Y este Parlamento, olvídese, porque yo por lo menos tengo el orgullo de decir que tuve un Parlamento de primer nivel. En la Constituyente teníamos pues a los mejores y más preclaros hombres de la historia del Perú contemporáneo. En cambio, hoy día, realmente no quiero dar una opinión respecto del actual Poder Legislativo, pero deja mucho que desear. Antes que se nos acabe el tiempo, cortito nada más. En Lambayeque, hace poco dijo Javier Velázquez de que si la APRA no conseguía un candidato, digamos, idóneo, que era mejor que no presenten candidaturas acá en Chiclayo. ¿Está de acuerdo con eso? No, yo personalmente creo que debemos presentar candidatos. Yo creo que aquí en Chiclayo y en la región Lambayeque hay hombres con condiciones extraordinarias que podrían asumir, ¿no es cierto?, responsabilidad. Estoy pensando, no sé, en un Beto Falla La Madrid, en Guillermo Pérez Cialer, en Hugo Tello. Son compañeros a quienes yo reconozco que tienen valía, ¿no?, y que podrían representar al partido en una contienda electoral municipal o regional. Hay que estar presentes, la gente no puede estar buscando por quién voto, por un independiente, por un amigo. No, vamos con nuestros hombres, y si la realidad electoral no nos favorece, hay que seguir trabajando. Cortito también, decía o no, ¿fue una buena elección ir con el PPC en la Alianza Popular? No. Bueno, y esa fue una decisión que tomó Alan García con la Comisión Política, con Javier Velázquez Quesquén. O sea que ahí no tuvimos nada que ver, porque no hubo ni siquiera un plenario, una convención o un congreso para decidir una alianza con el PPC. No, esa fue una decisión que ellos tomaron y ahí están los resultados, el 5.8%. Muchos compañeros apristas no votaron, decían, está el mapa, yo no voto. Entonces, y creo que lo mismo sucedió con ellos, porque hemos visto que en las votaciones, claro, los amigos PPCistas votaban por su candidato, pero no votaban por Alan García, cruzaban el voto. Entonces, quiere decir que esa alianza no funcionó, fue un error. Pero bueno, pues, como dicen, ¿no? ¿Para qué llorar sobre la leche derramada? ¿Es un error de Enrique Cornejo haber salido del partido? Total. Yo se lo he dicho personalmente a él. Yo le dije, mira, primeramente él debió dedicarse exclusivamente a la candidatura a la alcaldía de Lima, sino que con la aspiración remota de ser candidato a la presidencia de la República el año 2021, entonces decía, primero tengo que ser candidato a la alcaldía y tengo que ser secretario general del partido. Pero ¿para qué? Casi lo expulsan, lo inhabilitaron del partido. No, a él nadie lo expulsó, él renunció. Tenía un proceso, porque había hecho declaraciones
que no convenían a la unidad y la fraternidad del partido. Un proceso lo puede tener cualquiera, pero nadie lo sancionó. Él se retiró. ¿Para usted no fue correcto que haga una marcha? Tampoco era correcto, porque en el partido los debates y las protestas las realizamos dentro del local del partido. Él pudo convocar una gran asamblea en el aula magna o en el patio de deportes para decir su verdad, pero no salir a la calle. A la calle no se va. Nosotros tenemos un concepto de lo que es la disciplina y la unidad del partido. Tú quieres protestar, protesta adentro, pero no sal afuera a agraviar a los compañeros que están en la conducción del partido. Ya para terminar, vamos a hacer una dinámica de ping-pong. Yo le voy a mencionar algunos nombres y usted me va a decir la primera palabra que se le venga a la mente en cuanto a ese nombre. ¿Bien? Víctor Raúl. Padre. Alan García. Hermano. Andrés. Amigo. Armando. Gran compañero. Mario Vargas Llosa. Un intelectual de primer nivel a quien yo aprecio mucho. Alberto Fujimori. Qué lástima, ¿no? Que Luis esté Bedoya. cuestionado. Luis Bedoya. Bedoya, un gran político. Abimael Guzmán. Qué horror. Enrique Cornejo. Qué pena. Chiclayo. La ciudad de la amistad. Ha sido un placer conversar con Muchas usted. gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Político a Político. Nos vemos en la siguiente semana. Muchas gracias.